Paola, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Hernán Moret y con Jorge Chío hacemos Tiempo Presente, que es un programa que apunta a relevar la historia de los últimos 50 años de la Argentina a la luz de libros escritos por periodistas. Hoy estamos justamente con Raúl de la Torre, autor del Rodrigazo. ¿Qué hace, Rulo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están ustedes? Hola Raúl, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos un Bien, bien. poquito para refrescarle al público qué fue el Rodrigazo. Sí, el Rodrigazo fue, en principio se denominó así, un gran shock que se dio desde el gobierno en junio de 1975. El ministro era Celestino Rodrigo, por eso quedó lo del Rodrigazo, y tuvo la particularidad que fue un aumento muy impactante en todo lo que son las tarifas públicas, inclusive el valor del dólar, pero estamos hablando de proporciones del 100% en el caso del valor del dólar, del 40 al 75% en el valor del transporte público, de los servicios de energía, tanto de gas como electricidad, pero también en los combustibles. Fue un intento de reordenar la economía en otros términos de precios relativos, pero fue fundamentalmente, y después la historia lo demostró, fue un cambio rotundo, un vuelco tremendo de lo que fue la historia de la política económica argentina. Desde ese punto de vista, se nos ocurrió hacer el libro para repasar lo que había sido el Rodrigazo, la significación política e histórica que había tenido. No casualmente lo hice con Néstor Restivo, un colega, un periodista que en ese momento estaba en el diario Clarín, pero que de formación es historiador y un poco tratando de unir a mi formación, que es de economista, tratamos de sacar conclusiones en conjunto del tema, por lo que nos representaba en ese momento, que fue 30 años después de aquel momento, que le hicimos el libro, en el año 2005, el cumplirse 30 años del Rodrigazo, repasar lo que había sido ese momento. Y la verdad que, bueno, ya lo vamos a ir charlando seguramente, pero la verdad que fue apasionante ya el hecho de poder investigar y estudiar esa etapa tan importante, tan trascendental, creemos, para la economía argentina, ¿no? Sí, la recopilación de información que hiciste es espectacular. Hay detalles de esa época que yo no tenía o que hizo Néstor, en fin. No tengo claro cómo se dividieron el trabajo, pero supongo que lo habrá hecho él. Porque es la parte más histórica, los perfiles de cada uno y de dónde venían y las trayectorias. Pero este desfasaje de precios y de tarifas, me imagino que venía de la crisis del petróleo, ¿no? Sí, hubo una conjunción de cosas ahí que tienen que ver con la situación, el contexto económico internacional, pero también la situación política interna, ¿no? Digo, repasemos un poquito, sobre todo para los más jóvenes que no tienen presente esta etapa, ustedes entre ellos, entre los más jóvenes. Pero digo, año 1973 asume Héctor José Cámpora como presidente de la Argentina después de los años de dictadura entre Onganía y Lanuse, es decir, 1966-1973. El periodo de Cámpora es muy corto porque se da una crisis dentro del propio gobierno, dentro del propio peronismo, lo desplazan a Cámpora, que estaba muy ligado a los sectores de la juventud peronista y a los sectores que provenían de la guerrilla, inclusive, asume en forma transitoria Héctor Lastiri la presidencia para convocar una nueva elección donde surge Juan Domingo Perón, ya vuelto al país, como nuevo presidente y con Isabel Perón como vicepresidenta. Perón sigue con el programa de pacto social que había iniciado Héctor José Cámpora, donde las dos personas claves eran José Gelbar, ministro de Economía, que venía de la CGE, Confederación General Económica, y por la CGT, José Ignacio Rucci. Mejor dicho, intenta seguir porque lo que había sucedido previo a que asuma Perón es que la guerrilla mata a Rucci, con lo cual se da una ruptura con el peronismo de ese sector de la propia guerrilla peronista,
se endurece la línea, pero se intenta seguir con el plan adelante, ya con ciertas heridas en cuanto al conjunto del gobierno. Recordemos, 1 de julio de 1974, antes de cumplir un año en el gobierno, muere Perón, y ahí es donde se abandona el programa del pacto social, como se lo llamaba, entre la CG y la CGT. Se provoca el desplazamiento de Helbar, deja de ser ministro de Economía, hay 2 intentos de ministros de Economía que trataron de sobrellevar la cosa, fundamentalmente Gómez Morales, ya con Isabel presidenta, falla, fracasa, y ahí aparece la situación de un cambio muy fuerte de conducción económica, cuando Celestino Rodrigo, de la mano de López Rega, que era la persona fuerte del gobierno, asume el Ministerio de Economía. Ahí es donde entra la etapa que nosotros comenzamos a analizar y ver qué pasó a partir de ahí, cómo se dan las alianzas políticas, cómo se genera un nuevo escenario, que en definitiva poquitos meses después, 9 meses después, termina o deriva en el golpe militar de 1976. La gran hipótesis que manejamos nosotros, y que fue lo que le da fuerza al libro como hipótesis central, es que ese shock económico del Rodrigazo no fue ni nada más ni nada menos que abrirle el camino a una dictadura que en ese momento ya se venía venir, ¿no? Y bueno, si les parece, después lo podemos explicar, analizar un poquito por qué sostuvimos esto en el libro, y los testimonios que fuimos tomando de protagonistas directos de aquella época para llegar a este tipo de conclusiones. ¿A vos te parece que había alguna otra manera de resolver ese desajuste? Quizá que no sea tan rupturista, digamos, pero había una manera. Si se producen los desfasajes de precios y tarifas, en un momento hay que terminar de resolverlos, no sé. ¿O no? ¿Cómo debió haber sido el proceso una vez que terminó el pacto social y se empezaron a escapar las variables para vos? Sí, fue en principio, para definirlo, fue rupturista y muy violento la forma en que se dio el shock económico. Es cierto que se había iniciado un proceso de inflación, que fue yo creo que fue el origen de todo el proceso inflacionario que de alguna manera todavía seguimos viviendo. Que Argentina prácticamente no pudo salir de esa presión inflacionaria. Pero sí, claro que había otras alternativas a presentar, a considerar, que tuvieran que ver con una integración mayor entre los diferentes sectores sociales, que no fuera un sector particularmente perjudicado, como fue el sector de ingresos fijos, entre ellos los trabajadores, y encontrar algún otro mecanismo de salida que hubiera sido, la imposibilidad grande que había en ese momento, yo creo, para encontrar una salida diferente, era la debilidad del gobierno. El gobierno de Isabel era un gobierno en ese momento, año 75, muy débil, muy flojo inclusive de respaldos políticos, y esa es la primera, yo creo que en esto coincidimos, que es la primera condición para que un gobierno pueda ordenar cuestiones que se desequilibran o se desestabilizan, que es tener un gobierno fuerte y con un respaldo firme para poder hacerlo. Bueno, eso es justamente lo que no se hizo, no existía, mejor dicho, y provocó que un sector del gobierno se respaldara en esa articulación con quienes después iban a venir, que era la dictadura militar, y fundamentalmente el poder económico que estaba detrás de esa dictadura militar, que estaba muy bien representado, claramente representado por José Alfredo Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía. Raúl, en los 49 días que duró Celestino Rodrigo como ministro, hubo un feriado cambiario. Ese fue el primero de nuestra historia económica, diríamos. ¿Ese fue el primer feriado cambiario de nuestra historia? Sí, no sé exactamente si fue el primero, pero evidentemente abrió una etapa de crisis que lo transforma en un feriado cambiario trascendental, digamos. Fue el feriado de los cambios violentos que se hicieron en la política económica, cambios que se programaron, se venían estudiando. Uno de los testimonios que tomamos, que para mí es el más
importante que nos brindó esta investigación es el de Carlos Leiva, que era un economista del grupo de Hello en ese momento, pero como él era de carrera, cuando se va a Helvar, él sigue en el Ministerio de Economía, y él cuenta cómo Ricardo Sin, como analista, como en ese momento se presentaba como asesor de empresas industriales sobre todo, visitaba el Ministerio de Economía e iba tomando datos, iba requiriendo datos, un tipo lo describen con características personales muy, digamos, de estas personas seductoras que se ganan la amistad fácilmente, y eso le permitió ir incorporando muchos datos y muchas referencias del funcionamiento del Ministerio de Economía, hasta que un día dijo: muchachos, pasado mañana va a ser el gran día. ¿Por qué? Y porque acá va a cambiar todo, dijo. Y 2 días después fue que asume Celestino Rodrigo, Ricardo Sin su segundo, y se lanza este programa económico del Rodrigazo, que en realidad, si se hubiera hecho justicia en la historia, debería haber tomado el nombre de Ricardo Sin, que fue su autor real, y no Celestino Rodrigo, que era simplemente el que ponía la cara para ser ministro de Economía. Hay un dato inclusive interesante en la historia posterior que sea esto. Cuando se da el golpe del 24 de marzo del 76, fíjense en el destino de uno y otro. Celestino Rodrigo se lo llevan prisionero como funcionario o ex funcionario del gobierno, junto con los detenidos que estuvieron detenidos por unos días o por unas semanas en la cárcel que se improvisó dentro de un barco, ahí donde estaba también Lorenzo Miguel, por ejemplo, entre otros. 33 orientales, Y sí. mientras Celestino Rodrigo iba detenido, Ricardo Sin asumía como jefe de asesores de José Alfredo Martínez de Oz. Es decir, uno pasó a formar parte del gobierno, que fue el autor real del plan, y quien firmó el plan, que no fue el autor, fue preso. Y estamos hablando de 9 meses después de que se anunciara el Rodrigazo. Hay un elemento en el libro que a mí me sorprendió mucho. Vos hablás de vos o Néstor, porque de una logia. Yo nunca había escuchado meter una logia en el medio. Había escuchado de López Rega, había escuchado por la PDUE, pero esta logia no parece ser la misma. Hablas de una maestre. ¿Qué hay de cierto con todo eso? ¿O es medio folclórico? No, bueno, esa es parte, soy sincero, esa es la parte de investigación histórica que hizo Néstor. Pero sí, ahí lo que vinculaba es estos empresarios o referentes empresarios que han tenido históricamente algún tipo de nexo o relación, si no dependencia, yo no sé exactamente, sobre todo con la logia PDUE de Italia. Entonces él encontró algún vínculo entre algunos referentes de todo este proceso y esta logia, ¿no? Me parece que, digamos, no sé si la parte central o parte fundamental de todo lo que fue el proceso de esto, pero sin duda, digamos, había este tipo de vínculos, como me parece que en algún sentido, en algunos sectores sigue existiendo eso de este tipo de logias que, bueno, como decís vos, en un sentido también comparto, tiene mucho más de folclórico que de representación de poder real a esta altura, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención de la descripción que hiciste del cuadro de recién, yo no sé qué tantos paralelos ves vos con el presente, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Isabelita, un gobierno que el peronismo no sintió propio y hasta mismo podría decirse que abandonó en gran medida, una situación de variables económicas que se iban de fuste, ¿no? Que se desbarajustaban, una situación social que empezaba a entrar en efervescencia, y podríamos seguir enumerando. ¿Vos ves paralelos entre ese momento y y qué podríamos aprender de aquella lección para aplicar hoy? Sí, está bien la pregunta que haces, es muy abarcativa, pero en principio lo que sí me parece que fue el inicio de un proceso de crisis que empieza a vivir el peronismo con la muerte de Perón,
se habla a veces tradicionalmente de una herencia política. Si hablamos de herencia o a quién le pasa el bastón de mando, efectivamente no lo hubo, no era Isabel esa representación. Venía de una crisis, como decíamos antes, una crisis política que inclusive en algunos términos hasta se resolvía de forma violenta de todas partes. Digamos, si te nombré a Celestino Rodrigo como hombre que estaba vinculado a López Rega, detrás de López Rega estaba la AAA también, que era una organización terrorista que era parte de ese gobierno, lamentablemente. Entonces toda esa crisis evidentemente no podía manifestarse más que de otra forma que una ruptura dentro del gobierno. Ahora, como experiencia, yo sí creo que tiene nexos ese plan económico con la realidad actual, que en algún sentido, y yo diría que más que en un sentido, y sería un tema por ahí a discutir, pero yo sostengo que fue el primer paso para la instalación del modelo neoliberal en Argentina. Efectivamente, el propio, vuelvo a Ricardo Simpo, que fue un hecho, digamos, encontrar algunos escritos de Sin de ese momento para nosotros fue un hecho revelador, porque no era lo que buscábamos y sin embargo tuvimos la suerte dentro de la investigación de encontrarnos con un libro escrito por Ricardo Sin en agosto del año 76, es decir, estoy hablando 14 meses después del Rodrigazo y apenas 6 meses después del golpe, donde Ricardo Sin explica el porqué del Rodrigazo, y él mismo lo explica como que era la medida necesaria para romper definitivamente con el modelo anterior, dicho en sus palabras, el modelo que uno lo podía identificar por ahí como el modelo de sustitución de importaciones, de desarrollo de una industria nacional independiente, si se quiere. Y dice, era necesario romper definitivamente con todo él, que él incluye dentro de lo que él define como populismo, y ahí mete peronismo, irigoyenismo y demás. Fíjense que esto tiene vigencia todavía en algunos referentes políticos. Y dice que había que romper eso para que vuelva la expresión de él era que vuelva a salir el sol en la patria, con un lenguaje muy militar que tenía, muy prusiano aparte por su propio origen, y decía que a partir del gobierno de Videla o la dictadura de Videla y la conducción económica de Martínez de Oz se abría una instancia de un país nuevo, un país del progreso y de los valores que él decía sostener. Y evidentemente ese modelo de Martínez de Oz fue un modelo fundacional para un modelo económico de Argentina, que hoy estamos padeciendo algunas consecuencias, y nunca se terminó totalmente de salir de ese modelo, ni en la época del kirchnerismo, que quizá fue la etapa más larga y de mayor tensión con ese modelo, pero no logra romper con ciertas estructuras que quedaron muy armadas en ese momento. Y yo creo que eso merecería una discusión mucho más a fondo para definir cuál sería hoy, después de tantos años, o casi 50, ¿no? Han pasado, cuál sería el modelo económico de desarrollo que el país necesitaría. Sabemos las marchas y contramarchas que hubo a partir de ahí, siempre padecimos la falta de condiciones para instalar un modelo que más o menos avanzara en forma persistente o que fuera estable en el tiempo. Bueno, yo creo que ahí empieza la gran crisis económica argentina, que por eso lo relaciono a grandes rasgos con la situación actual. Y después con algunos datos particulares también lo podríamos relacionar con algunos sectores y algunos referentes que yo creo que ahí está muy en juego lo que después se conoció como la globalización financiera o el predominio de los intereses financieros por encima de los intereses productivos. Yo creo que ahí tuvo un origen importante en ese punto, en ese momento de la historia argentina. Fue un momento ese de quiebre, como bien decís, Raúl, quebró un modelo esto, ¿no? O sea, el Rodrigazo o Celestino Rodrigo quebró un modelo. Ahora digo, ¿cuál fue la habilidad o el reconocimiento hacia Sin
para reconvertirse? O sea, dejar un gobierno que nada que ver con lo que vino, de más está decirlo, pero ¿cuál fue el reconocimiento o la habilidad de Zin para continuar con otro gobierno? Yo creo que Zin desde el primer momento fue un operador de ese cambio de modelo. No creo que haya habido una reconversión ni un reconocimiento a Zin por lo hecho posterior al Rodrigazo, sino que Zin fue el instrumentador y el inspirador del modelo del Rodrigazo, que cumplió su misión, que fue romper el modelo anterior, provocar la crisis definitiva para el gobierno de Isabel. Yo creo que el gobierno de Isabel después de eso no se levantó más. Si uno recuerda algunos datos en particular de ese momento, lo que había pasado en ese año es que se habían dado en los primeros meses del año todas las negociaciones paritarias, con la de la UOM de Lorenzo Miguel a la cabeza. La negociación de la UOM de Lorenzo Miguel había logrado un aumento de alrededor de, creo que era el 43-45%, que fue el aumento más grande que lograron las distintas paritarias. Llega el Rodrigazo y aplica un ajustazo del 70 al 100%, con lo cual destruyó los acuerdos paritarios que había entonces, con lo cual eso también provocó una ruptura del gobierno de Isabel con uno de los pocos pilares que le quedaban, que eran las organizaciones sindicales. Hay que repasar la historia de aquellos días para recordar que después la CGT, con Lorenzo Miguel a la cabeza, o las 62 organizaciones, inclusive con más identidad peronista, son los que lideran una marcha a la Plaza de Mayo, que es la que termina echando a López Rega, obligando a López Rega a renunciar, digamos. Pero ya el gobierno no tenía salvación, y esa alianza entre sindicalismo y gobierno peronista, o el gobierno de Isabel, ya no se recompuso nunca más. Fue un camino derecho hacia el golpe militar y la instalación ya del modelo Martínez Ló, del cual, repito, yo creo que desde el primer momento Ricardo Zin fue parte, y fue un instrumento para, como él mismo expresa en el mismo libro que les indicaba antes, de agosto del 76, él dice, tiene una expresión que es algo así, que al monstruo había que asesinarlo desde adentro, o había que exterminarlo desde adentro. Inclusive es un capítulo, un párrafo que está encabezado ¿por qué participé del peor gobierno de la historia argentina? Así lo presenta Zin y lo transcribimos en el libro, el Rodrigazo. Él mismo explicaba por qué él había participado del que él considera el peor gobierno de la historia argentina. Y la respuesta cuál era: porque había que destruirlo. Y entonces mi misión era entrar en ese gobierno para destruirlo. Y yo le agregaría que podría haber puesto 3 palabras más, es decir, y lo logré. Rulo. Sí, que no lo hizo, no lo recuerdo, pero efectivamente Zin cumplió ese papel. Y después, obviamente, cuando cambian las cosas, era uno más del elenco gobernante del 24 de marzo del 76. Rulo, estas tensiones que estás planteando, no extraña que haya terminado en estos desencuentros históricos de 50 años para acá. Lo único que han traído a la Argentina es de crecimiento o estancamiento, digamos, ¿no? Vos, ¿cómo imaginás un futuro mejor, digamos, en coyunturas que en realidad no podemos salir? Es como una historia nuestra se ha puesto cíclica y vemos volver a repetirse con déjà vu las situaciones. ¿Vos qué pensás que hay que hacer para no repetir ese mismo esquema? ¿Vos cómo ves el futuro inmediato? ¿Cuáles son los desafíos? Sí, mira, Hernán, estamos conversando sobre un tema que, como vemos, fue un punto de ruptura y de generación de un punto bisagra, como se suele decir en la historia económica y política argentina. Y uno de esos puntos bisagra es la crisis del propio peronismo, que como un movimiento democrático y el más importante de la historia reciente argentina, me parece que esa crisis afecta a todo el espectro político en general. De hecho, no hubo ningún movimiento democrático que hubiera podido reemplazar eso. Sí hubo expresiones que han ganado espacio desde otro lugar, justamente desde la oposición,
Cambiemos, me parece que es un ejemplo claro de sectores emergentes de un proceso, pero digamos desde otra vereda, de otra posición, con alianzas también cambiantes y demás. Entonces ahí me parece que arrastramos un problema de representación política que quizás el Rodrigazo fue el emergente, no es que el que lo generó, porque ya venimos contando que la crisis se venía desde antes, pero me parece que Argentina todavía tiene ese problema de representación bastante dañada. Y cuanto al modelo económico, me parece que es un debate pendiente. Yo creo que es un debate pendiente y esto, cuestiones como esta, discutir sobre el Rodrigazo, me parece que nos pueden ser útiles para revisar de dónde viene todo esto, pero no para definir una posición, no para decir, bueno, entonces habría que volver todo para atrás y pararse en el 73 y hacer todo nuevo. No, imposible. Pero sí decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene toda esta historia? ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Hacia dónde queremos ir? Y evidentemente esto se traduce también en los conflictos actuales, porque así como me parece que el debate no se puede reducir acá, que acá hay dos modelos en pugna y simplemente con eso definimos todo. A mí no me conforma esa explicación. La propia crisis que tiene el gobierno entre dos fuerzas que supuestamente representan algo diferente es una discusión inacabada porque no se terminan de definir esos dos modelos. Bueno, todo esto creo que tiene que ver con estos momentos críticos que vivió la historia económica argentina y no terminamos de analizar, por lo menos en conjunto. Bueno, gracias, Rulo. Gracias por estar ahí, gracias por darnos este tiempo en donde estés. Yo le quiero decir al público que este libro vale la pena leerlo. Es una gran investigación de dos grandes periodistas, como dijo él, una complementación de historia y de economía. Lo único lamento que no cerremos con el autógrafo. Yo siempre pido una dedicatoria, pero bueno, me la tenés que hacer a la distancia o cuando nos veamos en algún almuerzo. Sí, cómo no va a faltar oportunidad, Hernán. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos.